Desde hace varios años me doy cuenta de la problemática que hay entre los seres humanos. Esto me llevó a emprender acciones de cambio. Yo vivía una vida común como cualquier persona, ajeno a todos los problemas de la mayoría de las personas, pero empecé a tomar conciencia de tanta pobreza, tanto dolor y tanta enfermedad. De tal forma que empecé a documentarme en todas las áreas que tienen que ver con el desarrollo humano. Al comprender esta parte, vi que estamos facultados para resolver cualquier problema que se nos presente y que cada uno de nosotros generamos los problemas que tenemos capacidad de resolver. Sin embargo, no todas las personas se dan cuenta de esto y viven atrapados en su propio conflicto. Comencé entonces a hacer una serie de programas que están combinados. Dentro de la educación que yo llevé a cabo en mi persona, profesionalmente, estudié administración de empresas, y esta administración de empresas se liga perfectamente bien a las conductas de la vida de cualquier ser humano. Lo combiné entonces con un desarrollo del estudio de la mente, comprendiendo una serie de técnicas como programación neurolingüística, como lo puede ser Gestalt, como lo es la logoterapia, técnicas que de una u otra forma se combinan y que van dándonos una serie de alternativas y herramientas para poder superarse. Sin embargo, también, después de tratar a tantas personas, tanto en conferencias, seminarios, como en coaching personalizado o bien terapias, para ayudarlos a sanar algún tipo de problema en su estado de salud o sus problemas económicos o relacionales, también me di cuenta de que no todos están dispuestos a cambiar, de que la voluntad humana es lo que rige que una persona salga adelante o se quede estancada. Para ello, las personas necesitamos experimentar infinidad de sucesos, los cuales se repiten cíclicamente en nuestra vida y muchas veces se convierten para muchas personas en una adicción. Dicho de otra forma, hay gente que es adicta a sufrir, se mantienen atrapados en ese sufrimiento constante y no quieren cambiar, puesto que esa condición de vida es la que conocen. Cada uno de nosotros vamos gestando una especie de identidad con las cosas que hemos vivido en nuestro pasado y establecemos lo que denominan la zona de confort o la zona cómoda. Por ello no queremos cambiar, puesto que cambiar nos obliga a conocer cosas diferentes y nuevas de nosotros mismos y del entorno. Y ese conocimiento nuevo nos atemoriza, nos asusta. Porque además dentro de la programación mental que hemos recibido fuimos educados bajo dos conceptos muy importantes y que son muy negativos en nuestra vida. Uno, la culpa. Esa culpa es la que hace que las personas viven atrapadas todo el tiempo, tratando de hacer las cosas bien y sintiéndose mal si no las hacen bien. Y entonces esto hace que la persona caiga en un deterioro de su propia imagen y de su propio concepto para convertirse en una persona poco valiosa. Y una persona poco valiosa engendra una vida poco valiosa en consecuencia. Una persona valiosa engendra una vida valiosa también en consecuencia. El segundo concepto que hace que las personas vivan atrapados es el temor. Y ese temor es el peor enemigo que tenemos a lo largo de la historia. Todas las filosofías religiosas y de todo tipo nos enseñan un principio básico: no temas. Sin embargo, hay dos tipos de temores: el temor natural, que es el que nos ayuda a mantenernos protegidos contra cualquier amenaza que nosotros podamos sentir, y otro es el temor infundido, que finalmente es una programación mental. Nos enseñan a vivir temerosos de lo nuevo, temerosos de arriesgarnos, temerosos de cometer errores. Por eso muchas personas viven atrapadas en un cuadro mental de perfección en la cual quieren mantenerse todo el tiempo. Y si utilizamos el principio básico de que tratamos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos, nos podemos dar cuenta que una persona que se valora poco, también valora poco a las demás personas. Una persona que no le da un sentido a su vida, tampoco le encuentra sentido a la vida de los demás. Y esto hace que muchas veces estemos viviendo atrapados en querer vivir a través de otros, porque nos parece más interesante la vida de otros. Y esto quiere decir que las personas se atrapan queriendo tener el control de la vida de los demás, creando conflictos relacionales, creando conflictos económicos, puesto que las problemáticas de esto son a causa de que la persona no se responsabiliza de su vida, no fue educado para responsabilizarse de su vida y vive todo el tiempo queriendo que alguien le haga feliz, que alguien le resuelva los problemas, que alguien le abra las oportunidades y, por supuesto, alguien le ayude a salir adelante. El evadir la responsabilidad que me toca a mí propicia que las personas vivan culpando a los demás de su propia situación, y es necesario que empecemos a cambiar esto. Por eso, desde hace años me di a la tarea de empezar a invitar a las personas a cambiar.
no a venderles una idea, sino a proponerles una conciencia nueva. En esa conciencia, cada ser humano tiene que hacer un balance de sí mismo y darse cuenta si realmente quiere hacer una modificación que le permita salir adelante o quedarse estancado en su propia condición. Pero esta invitación que llevo a millones de personas a través de los diferentes medios a mi alcance, se convierte muchas veces para algunos en una amenaza, puesto que el invitar a una persona que abra su conciencia y a que se dé cuenta de los errores que comete diariamente, de que está haciendo todo para fracasar en lugar de hacer cosas para triunfar, hace que la persona se repliegue en sí misma, puesto que ve una gran dificultad de tener que descubrir en su propio ser aquellas habilidades y capacidades que no ha utilizado. Y es ahí donde la culpa lo ataca diciendo: prefiero no darme cuenta, prefiero no hacer nada para cambiar y mejor sigo atrapado en esa rutina sistemática en la que la sociedad espera verme. Porque me da miedo, y ahí entra el miedo a ser criticado por la sociedad, el miedo a ser rechazado por la sociedad o por los familiares, por los padres, por los hijos, por los que me educaron. Pero la verdadera fuerza de un ser humano está en su autenticidad. Venimos aquí como seres únicos, auténticos e irrepetibles, lo cual nos da un gran valor estructural en toda nuestra forma de vida, presente y material. Si nosotros cambiamos la información contenida dentro de nuestro cerebro, en la cual gran parte de la estructura social se basa para mantener dormida a la gente, o sea, hay una gran educación para que la gente siga dormida y siga letargada y no inviertan en sí mismos y se queden atrapados en el sufrimiento y en el dolor. Y por eso mucha gente que trabaja en las empresas vive culpando al patrón de su situación, y los patrones no salen adelante porque están culpando a sus trabajadores de la situación. Y en la familia, la esposa vive culpando al esposo y viceversa de su propia situación, sin querer tener que reconocer que nuestro mundo personal, nos guste o no, es simplemente un reflejo de la información interna que está estructurada en una conexión entre nuestro corazón y nuestro cerebro. Cuando nosotros tenemos una información limitada, también nuestro cerebro va a ver todo limitado, porque lo que sucede no es lo que afecta a nuestra vida. Lo que realmente afecta a nuestra vida es lo que nosotros decidimos hacer con lo que sucede. Y esto cada uno de nosotros es responsable, entendiendo que ser responsable implica que todo responde a mí. Lo que yo decido se convierte en una respuesta posterior, y al paso del tiempo cruzo por esa respuesta, se convierte en una situación, en un hecho que tal vez no me gusta, pero fue algo que yo decidí, dándome o no dándome cuenta. Por eso es necesario hacer esa estructura nueva. Por eso es necesario, en lugar de estarme quejando de la situación, que es tiempo perdido, o peor aún, sentir lástima de mí, emprender acciones. Si tú o cualquier otra persona a tu alrededor viven enfermos o enfermas y tú tratas de cambiarlos y te esmeras por hacer lo mejor por ellos, va a ser difícil que lo logres sin la voluntad que ellos puedan tener o sin tu propia voluntad. Yo no puedo cambiar la vida de nadie, ni tú lo puedes hacer tampoco. Yo puedo sufrir por la gente que está pobre, yo puedo tratar de ayudar, puedo hacer una serie de organizaciones para tratar de sacarlos adelante en su condición, y sin embargo te vas a dar cuenta, o me voy a dar cuenta, que poco puedo hacer por ellos, porque todo es cuestión de mentalidad derivada de la voluntad de cada persona y de la necesidad de cada espíritu de querer evolucionar. ¿A qué me refiero? A que cada uno de nosotros, en nuestra autenticidad, tenemos que utilizar ese albedrío, nuestra capacidad de decidir, para experimentar diferentes situaciones que nos lleven a descubrirnos como nosotros fuimos hechos realmente, como seres perfectos. Procedemos de una creación perfecta, por lo tanto somos perfectos, pero creemos, por la información que recibimos, que no lo somos. Y en base a esa creencia la gente vive cometiendo fallas y errores para sentirse bien con su propia estructura débil. O sea, si una persona se siente alguien poco valioso, atrae a su vida situaciones y personas poco valiosas, porque cree que tiene que sufrir, porque cree que tiene que padecer. Pero ninguno de nosotros vino aquí a sufrir ni a padecer. Todos venimos a recibir lo mejor de esta vida, pero es necesario realmente darnos cuenta, abrir nuestra mente y nuestro corazón a nuevos sentimientos y nuevas emociones. De ahí deriva el cambio, la transformación más que un cambio. Es ese ordenar mi vida, administrar los recursos, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, trabajando con los valores y con todas las experiencias que he capitalizado hasta este momento, para llevarlas enfocadas a un objetivo de trascendencia, donde yo pueda realizarme como ser humano, donde pueda realizar la obra de mi vocación, y ese talento o talentos que yo tenga en mí los pueda poner al servicio de los demás, puesto que para eso fuimos creados, para servir.
No hay ninguna otra razón por la que exista nada en este universo que no sea servir. Y es por eso que en muchas ocasiones las personas se flagelan, se torturan, puesto que dentro de su inconsciente sienten, piensan que no sirven. Tú y yo fuimos creados para triunfar. Fuimos diseñados para ser seres realmente potenciados en el beneficio a los demás y crear un beneficio social en la evolución del espíritu humano. Es necesario despertar esa conciencia. Y si colaboramos con esto y nos responsabilizamos cada quien de nosotros mismos, si yo trabajo en erradicar la violencia que hay en mi interior, que tal vez me heredaron, o tal vez la aprendí, o tal vez es parte de una vivencia actual, si yo saco esa violencia que hay en mí, en este mundo hay cada vez menos violencia. Si yo dejo de tirar basura en las calles, cada vez es más limpia la ciudad. Si yo empiezo a ser más ordenado y respeto el orden dentro de la estructura social en la que yo vivo, entonces seguramente el mundo está mejor conmigo que sin mí. Hazte esa pregunta. ¿Realmente eres parte del problema o eres parte de la solución? ¿Eres una persona que vas al trabajo y respondes trabajando al 100% por lo que te están pagando? Porque fue tu decisión aceptar. Si no es así, quiere decir que estás robando, porque te están pagando por dar el 100% de tu esfuerzo. Y si no lo estás haciendo es porque tal vez estás culpando a alguien de que ganas poco, de que no te valora. Y en esa culpa que estás buscando en otra persona, realmente lo único que estás diciendo es: soy responsable de lo que me está pasando. Lo entiendas o no, todo lo que sucede en tu mundo va a depender y depende de ti. Porque todo lo que tú generas es lo que tú veniste a vivir. La vida es una experiencia individual que compartimos con los demás. Por lo tanto, ninguna persona a mi alrededor es culpable de lo que sucede en mi vida. Ellos son partícipes de la estructura de felicidad o de conflicto que yo pueda generar, dependiendo de la decisión y dependiendo de la información que yo tenga. Administra tu vida, cambia tu mente, prográmate para triunfar.